Hi you guys, hi, how are you? I'm going to start again with sharing you this page. As usually, first we start with explanation. What are we going to see this time? ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Oh, I'm sorry, no lo he escrito. We're going to see present simple. Van a decir el present simple, que no lo acabamos de ver con lo que es los pronombres. No, present simple es un poquito diferente. Sustituimos lo que son los verbos que nosotros conocemos, que es el I, el am. Sustituimos lo que es el is, el are y el am, porque por lo que son los verbos de acción. ¿En qué forma? Ok, ahorita lo vamos a ver. Como pueden ver aquí, okay, I'm gonna put it a little bit higher para que ustedes vean. Okay. Tenemos lo que es en positive, negative, and interrogative. Aquí cambia un poquito porque vean aquí, tenemos lo que son los pronombres que ustedes ya conocen, I, you, he, she. Ok, pero la acción de verbo cambia. ¿En qué forma? Observen bien que se le agregó. Se le agregó una S. She walks. Ella camina. Pero no estamos indicando ella está caminando. No, simplemente ella camina. Pero lo que cambia es la escritura de la gramática, porque lo que es en she y el it, utilizamos lo que es en lo que son los verbos que se compone en lo que es en los pronombres en ellos. Mientras los demás quedan normal. Walk, walk, walk. En la negación siguen ellos cambiando. ¿Por qué? Te van a ver. I don't walk. She doesn't walk. Aquí utilizamos el doesn't. Es la abreviación de cuál. Ahorita se los voy a escribir aquí. Que es el does not. Ok. Vamos a cambiarle un poquito el color para que ustedes entiendan que el does not es la abreviación de doesn't. Mientras el do not es el don't. Okay. Observen bien. Do not, I'm sorry, this one. Move it a little bit. Okay. El do not, este es en la forma completa. Mientras el don't es la abreviación de esto. Doesn't es la abreviación de does not. Observen de que aquí está la apóstrofe. Recuerden que siempre que cuando hay una apóstrofe es porque hay dos palabras en una. Ahora bien, aquí cambió. Aquí hacemos la utilización con lo que es el do. Walk es la acción del do. O sea, ¿qué está haciendo? Camina. Ella camina. Tú caminas. ¿Ok? Ahora bien, para la negación utilizamos entonces el do not para después utilizar el walk para también quitarle lo que es el he, el she, el it, en la utilización de la s para que este quede en walk nada más. Esto cambia por esta razón de utilizar este verbo que es el do, doesn't en cualquiera de las dos formas. Ahora bien, tenemos lo que es en el interrogative. Queda simple. Yo ya no le escribo lo que es el not. Simplemente el do. Do I walk? Do you walk? Ahora bien, en lo que es en el he, el she, el it, seguimos utilizando lo que es el does. Does she walk? Does he walk? Y queda igual en simple. Queda igual en simple. ¿Ok? No se utiliza lo que es la es. Ahora bien, van a decir, ¿cuál es la razón del es? Este es para indicar que esa persona lo está realizando. Y también recuerden que para quitar nosotros lo que es el verbo, que es el is, are y am, recuerden, el she, el he, el is, su verbo es el is. Entonces, nosotros utilizamos lo que es el is
agregándolo en lo que es en la acción de verbo. Ok, pero hay reglas. No nada más es de que a todos se le ponen lo que es el es. No, ahí tenemos reglas y ahorita se los menciono cuáles son las reglas de estos. Aquí tienen. Como pueden observar, me regreso un poquito acá. Cuando dice we add s, no nada más la s, sino lo que es ENS to the verb ending with CH, SH, SS, X o O. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que agregar lo que es estos dos letras en la terminación de las palabras que terminen con esto. Teach, teaches. Watch, watches. Kiss, kisses. Fix, fixes. Go, goes. Pero ¿a quién van a decir? A los que son de quién. Los que son de she, he y el it. La siguiente. Tenemos lo que es when the verb ends with a consonant and the y, we drop the y and we add this. Ok, ¿qué nos están diciendo? Cuando la palabra termina con un consonante, más aparte lo que es la letra y, nosotros tenemos que agregar estas dos, digamos, estas tres letras, I, E, and S. Observa bien. Fly. Tenemos lo que es el constant, que es la L, y tenemos más aparte el Y, que es la Y. Eso quiere decir que quitamos esas dos, pero quitamos lo que es simplemente la Y y dejamos estos tres letras, I, E, and S. Try. Try. ¿Qué quitamos? Quitamos lo que es el Y y agregamos esta. Cry. Studies. Carries. Ok, aquí nos está indicando a cada uno de estos. Porque estos simplemente son para lo que son los pronombres he, she, it. Y tenemos por último lo que es el s. Recuerden que anteriormente vimos el walk. Bueno, we add to all the other verbs el s. Eso quiere decir que nos están diciendo que agregamos la s con todos los demás verbos, siempre y cuando no terminen con lo que es el anterior, que sería el y y el constant, y lo que serían los anteriores, que sería ch, sh, ss, x y o. Eso quiere decir que todas las demás terminan, independientemente que terminen con un vowel, siguen poniendo lo que nada más simplemente la s. Walks, loves, swims, plays, sits. Ahora bien, van a decir, ¿por qué el play aquí sí termina con el y? Porque termina con una vowel, termina con una vocal. Recuerden que la regla es de que si la y termina junto con una consonante, entonces se tendría que agregar el I, E, and S. Pero como aquí termina con un vowel, con una vocal, entonces queda con lo que es la regla del S. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una actividad. I'm going to stop showing you this one. And I'm going to start with the other one. Okay? Remember with the activity that we always use. Okay, we're going to start with that one. So we're going to continue and we're going to start with this one. Okay? Now, ya tenemos lo que es la página donde revisamos nuestras activities. It says present simple. Tenemos que escribir lo que son los verbos en qué. En su tercera persona. ¿Por qué decimos tercera persona? Porque estamos hablando de he, she, and it. Speak. ¿Cuál sería entonces? Speaks. Porque está terminando con un vowel. Ok, recuerden que todas las demás terminan de esa forma. Live. ¿Cómo sería? Live. Fly. Ya vimos que si termina con lo que es el y, tenemos flies. I'm sorry with this one. Okay.
Do. Ok. Entonces, ¿cómo termina? Con does. Say. Recuerdan que hay una vocal antes de lo que es el Y, entonces simplemente termina con says. Go. Goes. Arrive. Arrives. Have. Has. Teach. Ok. Y eso ya hemos visto. So, termina con teach. Carry. Recuerden que habíamos visto esa también. So, carries. Ok. Drink. Sencillo sería con drinks. Y por último, play. Esa también lo vimos y sería plays. Ok. Ahora bien. Recuerden que anteriormente estábamos viendo lo que es dentro de lo que son los y ahora sí utilizando lo que son los pronoms. Entonces vamos a revisar lo que son estas actividades. Tenemos lo que es el we. We video games after school. Si estamos hablando con el we, ¿cuál sería? Así es. We play video games after school. My sister. Si estamos hablando con my sister, sister, ¿quién es? Un she. Entonces, my sister rides a bicycle. I like to books. Read. My parents in the big bed. Sleeps. My students study or studies. A lot of English. Studies. Sorry, no sería study. Study. My dad work or works. Works, porque es un he. My brother cook or cooks dinner on Friday. Cooks. The teacher speaks English. ¿Quién es teacher? Pues tal vez sea un he or she. Speaks. Elizabeth sings in the shower. Sings. My grandmother dance salsa. Which one could it be? She is a she grandmother, so it's dance. Ahora bien, tenemos lo que don't, I, you, we, they, and doesn't, he, she, it. Aquí les están ayudando directamente. My brother doesn't play basketball after school. My grandfather doesn't ride a bicycle. I don't read a lot of books. They don't sleep in the blue sofa. My students don't study a lot of English. He doesn't work in the factory. My uncle doesn't cook breakfast for me. The teacher doesn't speak French. Laura doesn't sing in the shower. My grandmother doesn't dance music. Okay. Aquí tienen lo que es lo mismo, lo que es el do, pero aquí simplemente es un question. Sería, si menciona my friend Alan, entonces yo tengo que primero ver a quién se está refiriendo. Does my friend Alan, the grandfather, ¿a quién se estaría refiriendo entonces? Does my grandfather, you ride. Si está mencionando el do you read a lot of books? Sorry about this one. I didn't saw this one first. So, they sleep in the sofa. Do they sleep in the sofa? Ok, vamos viendo. Tenemos my students study a lot of English. Do my students? Porque estamos hablando de students, estamos hablando de los estudiantes. My dad, ¿quién es dad? He. Does my dad. Ricardo cook. ¿Quién es Ricardo? Does Ricardo cook breakfast in the morning? I'm sorry. The teacher speaks French. Does my teacher speaks French? Laura sing in the shower. Does Laura sing in the shower? And my grandmother cook tamales. Does my grandmother cook tamales? Okay. So
Having a lot of these activities, we're going to start with the other activities from your activity book. Okay, so I'm going to show you your activity books now. The lesson can start with daily activities. Vocabulary match to make a phrase. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Look at this one. Visit, do, play, ride, take, go, make, read, watch. That was the first column. Now, in the second column, it says comic books, computer games, a cake, TV, my bike, my homework, my grandmother, my dog for a walk, to the park. You have one already done. It said visit. Which one I'm gonna visit? I'm gonna visit my grandmother. Okay, now you're gonna do the other ones. Do, what are you gonna do? Okay, do TV, do a cake, do what? You have to write down here the letter of the alphabet and choose the right phrase. Okay, now we're gonna start with the other one. It said read, dear diary. Ashley is my new classmate and she lives next door. She has the perfect life. My life is so boring. On Mondays after school, she plays tennis at the tennis club and I stay at home and do my homework. On Tuesday, she takes her dog for a walk and I stay at home and read books. On Wednesday, she goes to the park with her brother and they ride their bikes. I work at the coffee shop downtown. On Thursday, I study for school, but Ashley goes out with friends. Every Friday, she watches DVDs at her best friend's house, and I babysit my brothers on the weekend. She eats at fast food restaurant at the mall. I never go to the mall. It's so unfair, Lucy. Ahora bien, dairy es lo que es diario, ¿ok? Es lo que nos estamos hablando de diario. Dairy es lo que es continuamente, lo que haces todo el tiempo. Aquí nos hacen menciones desde el día first Monday hasta llegar a lo que es el weekend. Recuerden, hacen menciones lo que se está realizando. Ya están utilizando lo que son los days, weekends y lo que se realiza continuamente. Nos mencionan aquí. Okay, it's read again and decide in the text statements are true or false. Recuerden, ustedes ya saben lo que es true y cuál es lo que es el false. You have to read it again and mark which one is it. Is it true or is it false? Okay, you have to choose it. Reading again, the reading of Lucy. Okay, so I'm going to start with another one. Is it answer this question and then ask the same 2-3 classmates. Aquí nos está mencionando que tienes que hacer esta pregunta a 3 compañeros. Caso de que no estés en clases en la escuela, remember que tienes que decírselo a otras 3 personas más. Tienes que escribir su nombre y qué relación tiene. What do you do on weekends? Okay. ¿Qué es weekends? Los fines de semana. Now, ya tenemos aquí lo que son los present simple. Ya se les explicó lo que son los present simple, cuáles son los que se utilizan de acuerdo a las reglas de lo que es el es, ahí es, o simplemente es. ¿Ok? Ahora bien, no tomen en cuenta lo que es el but. Eso no va incluido. El but simplemente es como si estuvieran diciendo, pero, ¿ok? So, entonces, no lo tomen en cuenta este aspecto. Pero ya lo demás, ya lo saben. Now, continue with the activities. You have to complete this one. Complete the sentence with the correct present simple form of the verbs in the parentheses.
Ya ustedes tienen que llenar en lo que es el empty line with the verb, using it and change it since in case in this part. Okay, si es el caso. Now, next one, it says, write a short paragraph about your regular activities in the week. Regular activities, okay? We're talking about activities in the week. And it starts on Mondays. What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. It has to be very short. So be very specific what you do in your activities in the week, okay? Now, the next one is work in pairs. It's always going to be work in pairs, but remember, if you don't work in pairs because you're not at school, you have to do it by yourself, asking to another person and write down the name of the person that you're working with. What do you do on Saturday morning? Okay, remember, recuerden, si no están trabajando en la escuela, tienen que escribir a la persona que están, a quien le están preguntando. Son preguntas de lo que se realiza en lo que es la semana. Pero aquí ya te está indicando Saturday morning, lo que es las mañanas de los sábados. Ok, so, tienen que escribir qué es lo que realizan. Aquí ya hicieron una como ejemplo. Recuerden, dice, on Saturday morning, I clean my room at home. Ok, esa es una simplemente ejemplo. Ustedes lo van a cambiar. Ok, so, hasta ahí se acabaría lo que es la actividad de la lección number 2, utilizando lo que son present simple tense. Okay, so I'm going to stop sharing you this and I will see you in the next activity from lesson 3. Have a good day.